Recuerdo cuando en mis inicios quería grabar mi primer podcast y quería elegir un buen micrófono para mi podcast. No sabía si iba a funcionar el tema del podcast, no quería gastarme mucho dinero, así que estuve comprando algunos micrófonos de estos de corbata, medio malos, pero bueno, hasta que al final decidí comprarme uno más o menos mejor. Y en un momento determinado estuve leyendo, informándome y no entendía muy bien lo que significaba o las diferencias entre un micrófono de condensador y un micrófono dinámico. Voy a intentar solucionarlo en el episodio de hoy y darte un listado de micrófonos que pueden ayudarte a grabar episodios de podcast con una mejor calidad de audio. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Si quieres que no se oiga a los vecinos, que no se escuche el viento o la acústica de tu casa es mala, entonces debes elegir un micrófono dinámico. Dinámico quiere decir que se escucha solo si te acercas mucho al micrófono y el resto de cosas no se van a escuchar. Esto es como los micrófonos de los cantantes o de las radios profesionales. Y esta sería la opción para mí recomendada a la hora de grabar episodios de podcast. Porque normalmente, si no tienes un estudio de grabación, lo vas a grabar en tu casa. Por contra, si tienes un estudio de grabación, has puesto los acolchados estos, las hueveras en una sala de tu casa, la acústica donde vas a grabar es muy buena y no hay eco, si incluso piensas crearte un mini estudio de grabación donde te vas a cubrir con una colcha, lo acondicionas todo, o incluso si quieres grabar y que se escuche el ruido de fondo y se escuche de una forma determinada por tu tipo de voz o lo que sea, o quieres grabar en la calle incluso y que se escuche los ruidos de fondo, en ese caso, micrófono condensador. Así que si tienes un estudio de grabación, podría valerte un micrófono condensador. En mi caso, el que utilizo yo ahora mismo es un Rode NT USB, que es un micrófono condensador. De todas formas, los micrófonos, a nada que valgan un poco de más de 50-60 euros, se suelen escuchar bastante bien y no hace falta más. Pero, bueno, esta diferenciación sí que puede ser interesante. En las notas del episodio te dejo un listado de todos estos micrófonos que voy a mencionarte ahora básicamente, pero que no hace falta, que lo tienes en las notas del episodio. Y te dejo un artículo en borjagirón.com con los mejores micrófonos de podcast, con los enlaces, con descuentos, incluso con los micrófonos que usan tus podcasters favoritos. He hecho una recopilación de podcasters y les he preguntado qué micrófono estaban utilizando. Ya hace un tiempo que lo hice y te he creado ese listado para si dices, es que mi micrófono, qué bien se escucha este podcast, que lo escucho en el coche, lo escucho por auriculares y se escucha genial de este podcast o de estos podcasts. ¿Cuál es? Y además su voz es parecida a la mía. ¿Cuál es ese micrófono que utilizan? Esto es clave, entonces he creado ese listado. También tienes que tener en cuenta que es muy importante el lugar donde se esté grabando el podcast. Si la persona está grabando en un estudio de grabación, el micrófono importa, pero no tanto porque tiene una acústica muy buena. Incluso cualquier móvil, si te grabas debajo de la cama con una colcha, con un nórdico y te tapas, se va a escuchar increíblemente bien porque la colcha, el nórdico, hace que no haya eco, que mejore la calidad de audio y que prácticamente parezca un estudio de grabación, que mejore muchísimo esa calidad. Entonces, y también depende si estás muy cerca, si estás muy lejos, si es dinámico, como comentaba antes, si es de condensador. El caso, micrófonos que te voy a recomendar, y tienes ese listado también en las notas del episodio y en el artículo, serían los siguientes. 1. El Samson Q2U. Lo bueno que tiene es que tiene entrada USB y XLR, de estas ya típicas con el circulito, que son profesionales, que puedes meter en una caja de estas de audio profesional que subes y bajas las cosas, como si fueras un DJ un poquito. Vale, pues eso, este es un micrófono dinámico. Eso quiere decir que que es como el de los cantantes, que lo cogen con la mano, que tienes que ponértelo en la boca y que evita que se escuchen los ruidos de fondo, ecos, etc. Para tu casa sería perfecto. El segundo, uno muy conocido, el Audio-Técnica ATR 2100X, que es como el último USB, y tiene un precio reducido de menos de 100 euros. El tercero, el Samsung, este es el mismo que te comentaba antes, que lo había repetido,
que es ese mismo que tiene un precio de menos de 70 euros. El tercero, ahora sí, el Rode N2 USB, que tiene un precio de menos de 150 euros, que es el que yo utilizo. Aunque este es de condensador y tengo que ponerme aquí una especie de colchas para que se mejore un poquito el audio, porque donde grabo no hay buena calidad de audio, en la sala donde grabo, en el salón básicamente de mi casa de campo en Conil de la Frontera. El siguiente, creo que es el cuarto, el Shure SM58, tiene un precio de menos de 120 euros. El siguiente sería el Behringer XM8500 por menos de 30 euros. Pero aquí ya sí que vas a necesitar, porque tiene entrada XLR, no USB, vas a necesitar una mesa de mezclas y un cable de conexión XLR3. Entonces te lo dejo en las notas del episodio para que puedas acceder al enlace y comprarlo, pero por solo 30 euros tienes un micrófono muy interesante, con mucha calidad, básicamente es casi profesional, y con esa mesa de mezclas y ese cable XLR3, incluso puedes comprar un cable de adaptador o lo que sea, pero bueno, la verdad que está muy bien, pero esto ya es un poco más profesional. Y el último sería el micrófono Blue Yeti, por menos de 100 euros con el enlace que te paso, y que este también es de los que no son que necesitas un estudio de grabación, un sitio que se escucha más o menos bien, porque si no se escucha alrededor todo, aunque tiene varios modos, pero bueno, es muy conocido el Blue Yeti para grabar episodios de podcast por muchos podcasters que lo utilizan, porque es muy ambivalente y puedes grabar entrevistas en tu casa con otras personas con ese micrófono. Si utilizas, como comentaba, algunos de los otros micrófonos tipos que son como los de los cantantes, por entendernos, en ese caso pues tendría que uno estar grabando, acercarse, quitarse un poco en gorro, porque no está optimizado, o comprarte 2 micrófonos y una mesa de mezclas de este estilo o algo así. Así que nada más, simplemente este episodio era para contarte estos micrófonos, estas opciones, esta diferenciación. Muchísimas gracias por compartir este episodio, por recomendarlo, por dejar 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast. Espero que te haya ayudado un poquito. Gracias por estar al otro lado, y recuerda que tienes el curso de podcast en triunfacontublog.com, completamente gratis y completo. Nos escuchamos en próximos episodios. Si tienes un podcast, compártelo en el canal de Telegram, bueno, en el grupo de Telegram en borjagirón.com/Telegram, el grupo que tenemos todos los alumnos de triunfacontublog.com, que es gratuito también. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Pasa buen verano.